Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos al vivo de hoy, espero que se encuentren muy bien. Bueno, a medida que vamos ahí avanzando, vamos a buscar a nuestro invitado. Un gusto poderlo saludar. Liliana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. ¿Sabés que no te veo, Marcelo? ¿Qué? Que no te veo a vos. Ahora, ahora, Tan negro. ¿estás seguro? Porque yo sinceramente te veo perfecto. ¿Querés que toque algo? La verdad que no No, sé. A ver el resto de la gente, todos me pueden ver, lo pueden ver a Luis. A ver, no. a ver, a ver, a ver, a ver. O si querés, qué decirte, pero yo te veo perfecto, ¿eh? Está, yo no. Pero bueno. Veo a los dos, dice ahí abajo. Pero bueno. Bueno, es perfecto, por eso te digo, a lo mejor es un tema de tu configuración y si no, la otra opción es que puedas salir y volver a entrar. ¿Qué te parece? No, como quiera, no sé. ¿Eh? Dale, dale. ¿Qué vas a Me hacer prendo. entonces? No, si no quedamos así, Marcelo, no pasa nada. Perfecto. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Bien, perfecto. 10 puntos. Esperando acá Bueno, estemos. bueno, la verdad que me da una alegría poderte ver, sinceramente, mucho calor hoy, pero bueno, acá Sí. estamos. Luis, si yo te preguntaría, ¿no? Si te tendrías que presentar, ¿qué nos podés contar? Bueno, edad 58, más o menos como vos, Marcelo. Bueno, soy de Uruguay, Más o nací menos. ahí, eh, nací ahí, estuve casi toda mi vida, hasta los 30 años. Bueno, conocí a mi señora acá, mi señora es argentina, tengo dos hijos jóvenes y desde los 30 años que estamos acá, ellos nacieron en Uruguay, residimos acá, venimos por diferentes cuestiones. Y una persona inquieta, ¿sabes? Una persona inquieta por buscar siempre la manera de entender el mundo, entender mi mundo, eh, moverme en ese entendimiento de una manera adecuada, correcta, no por la moral, sino por el crecimiento, avanzando y con una pasión bastante intensa por el beneficio hacia otros, lo cual genera gran satisfacción Ajá. para mí. Bueno, Más o menos otra estamos, cosa. estamos hablando a lo mejor sobre algo que ya avanzó, ¿no? Entonces, si yo te preguntaría, ¿no? Vos me podrías Sí. contar así de una forma breve y parte de la gente que se va conectando. eh, yo te preguntaría lo siguiente, ¿qué fue ese golpe de la vida que te marcó ese antes y después? ¿Qué nos podés contar? Bueno, brevemente, mi origen no fue un origen simple, fue un origen de una familia disfuncional. Ya tuve desde uso de razón una separación de mis padres, un padre con una fuerte tendencia a la política en Uruguay, eso lo llevó a ser un preso político por 5 años. No. Vivir con dos familias, vivir con tres tíos disfuncionales, uno de ellos bastante saludable, otros dos no. Dos abuelos que hicieron lo que pudieron conmigo, pero también de una manera, una abuela muy traumada por una inocencia, por una descendencia, digamos, complicada, ya vino escapando de un genocidio, y nací en una situación donde no había mucho diálogo y educación emocional, porque educar, llevar una escuela, eso no significa educación,
y uno criándose más que nada en la calle, con amigos similares, con familia, algunos de ellos invité porque todavía tenemos vínculo de la niñez, nos escribimos y todo eso, y bueno, con ese tipo de familia generando cierto caldo de cultivo para vivir una adolescencia complicada. Cuando alguien, en mi caso, tiene esa característica, llegás a la adolescencia de una manera bastante peligrosa. Y bueno, ahí en la adolescencia caí en un montón de elecciones, digamos, destructivas. Y en un momento de un fallecimiento, yo nunca había visto eso, nunca. Me crié, sabés que la muerte existía, todo, pero nunca en carne propia. Generó en mí, yo lo puedo, para dar un simbolismo, como que tenía vendas que me tapaban los ojos y me impedían ver la vida desde un concepto más real y menos fantasioso. Se me cayó una venda mágica muy importante, que fue la brevedad de la vida, el a dónde vamos, el qué hacemos acá, para qué estamos y todo eso. Y como que abrí los ojos y lo primero que quise hacer es salir del grupo al cual pertenecía, que me estaba llevando a elecciones en mi adolescencia complejas. Casualmente se dio una mudanza de barrio allá, y yo no le di la dirección a nadie y todo lo demás, pero quería empezar algo nuevo y no sabía cómo. Y el fallecimiento de no una persona muy cercana, pero el fallecimiento de una persona y verlo y estar ahí y bueno, todo eso generó en mí un replanteo muy importante. Abrir los ojos, que se caen las vendas, y hacerme todas esas preguntas que jamás me la había hecho. Eso es más o menos lo que, si puedo recordar, después tuve varios, pero ese fue muy puntual, lo cual me generó una apertura a cosas espirituales. Tuve varios acercamientos y a una búsqueda de la razón, del propósito, del sentido de la vida. ¿Ok? Y eso, bueno, me imagino que en la adolescencia algo empezó como a disparar, ¿no? Pero todo esto del propósito de la vida, ¿cuándo vos pensás que empezó, a qué edad? Yo calculo que a los 14 años, porque yo tuve una adolescencia tardía, yo de chiquito, ya 12, 13 años, ya estaba en lugares en que no tenía que estar. Era otra época, pero fue como muy intenso, muy intenso. La niñez, salté rápido a una adolescencia y ahí creo que tenía 14 años cuando pasó eso. Yo había tomado elecciones. Nosotros, en aquel tiempo habíamos entrado en un movimiento que se llama el movimiento punk de la década del 70 al 80, que por la influencia de otros, ¿viste? La influencia, uno que nace en ese hogar, está abierto a lo que sea. Y terminaba siempre en la comisaría, todos los fines de semana, es decir, bastante complejo y siempre al borde. Entonces, cuando pasó eso, me planteé, no sé si me pasa a mí, pero me planteé seriamente el sentido de todo lo que estaba haciendo. Ajá. Me planteé en serio. Y dije, bueno, acá no es solo esto, debe haber otra cosa más profunda. Y me entré a preguntar esto. Y lo primero que quise hacer es escapar de la gente que me influenciaba para llevarme para el lado donde estaba, digamos, con más peligro, ¿no? Y quise escapar, no sé para dónde, pero me quise escapar. Y la ausencia de los lugares donde antes frecuentaba, se empezaron a hacer notorios. Ya no iba a esos lugares porque Montevideo es chico y todo se conoce, entonces no iba para no encontrarme con eso y todo lo demás, pero generó un vacío de replanteos. En esa época, ¿no? Cuando ya no tenía, perdí amigos de la adolescencia, y tuve que reconstruir un montón de cosas Wow. por ahí. Qué interesante esto que estás compartiendo, ¿no? Porque desde tan chico tomar decisiones, ¿no? Que creo que son bastante interesantes, ¿no?
Sí, yo no tenía, Marcelo, yo no tenía mucho diálogo. Mi padre era un padre, como ya te conté recién, no era una persona que influenciaba en mi vida. No hay un modelo masculino. Y mi madre era una persona que hacía lo que podía y no era quedó muy traumada ante esa separación y ante esa existencia de encontrarse con dos hijos. Tengo un hermano, dos hijos, sola y demás, en una época complicada. Hacía que no teníamos acercamiento. Yo no tengo recuerdos de gente que se sentara conmigo a hablarme de cosas, ¿viste? Me iba haciendo a los golpes. Entonces, eso es muy riesgoso, pero ahí se me produjo esa situación que fue notoria. Y lo que me di cuenta es que los demás que estaban conmigo no veían, a pesar que tuvieron la misma experiencia, no veían lo que yo empecé a ver. Por eso que yo me separé de ellos. Eh, Así, esa fue primer momento bastante fuerte para mí. Claro, me imagino. Y qué emociones se te venían a tu mente, a tu corazón? ¿Qué es lo que estabas sintiendo? Lo primero que yo sentí en ese momento cuando pasó esto fue mucho miedo, mucho. Podría haber sido yo, pues, a dónde voy, bueno, todo eso. Miedo, angustia, mucha angustia, porque sentí como que estaba perdiendo el tiempo. Más allá de que para mí, ahora que lo veo para atrás, ¿viste? Para mí había pasado una eternidad, y no había pasado, era chiquito, pero sentí como que estoy perdiendo el tiempo. Sentí que no iba a ningún lado, no tenía un destino productivo, un destino sano, un destino deseable. Era una persona que estaba sin rumbo, todos los que estaban conmigo estaban en la misma situación. Ajá. Entonces, digo, no, acá no me refiero a estudiar, a ver porque generalmente la gente te dice, ¿a qué te vas a dedicar? No hablo de eso. Hablo de los otros aspectos que son más espirituales, significativos, trascender, dejar legado, todo eso que más o menos siempre se habla. Digo, acá esto no va para mí, este camino no va para mí. Y me pregunté eso. Y bueno, hubieron varios fines de semana donde yo, como no salía, como no quería encontrarme con ellos, yo tuve mucho tiempo para leer y para reflexionar, pensar sobre mí, pensar sobre mi familia, tratar de, Marcelo, resignificar un poco la experiencia de mi familia, qué es sano, qué no es sano. Nosotros no teníamos una comunicación emocional buena, ¿viste? Se hablaba mucho a los gritos, se hablaba mucho con discusiones, eh, no había, era todas conversaciones, digamos, de la diaria, comiste, hiciste la tarea, bueno, te bañaste, fuiste para acá, todas esas cosas de cumplimiento de tareas, ¿no? Claro, pero Eh, esto, sí, disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero creo que muchas personas en ciertas situaciones quedan también ancladas. Y quizás tomaste un rol de protagonismo, pero también muchas personas en ese momento quedan como anclados, ¿no? Y ese rol más que de protagonista quedan siendo víctimas, ¿no? sí. Bueno, yo, por ejemplo, en mi observación, yo te hablé de una familia disfuncional. Dos de mis tíos hasta el día de hoy, o sea, no lograron salir del estancamiento. Ellos, con serios problemas psíquicos y todo eso. Como era una familia disfuncional, ellos se quedaron. Hay una película que se llama Paraíso, muy vieja, que la persona vuelve a su pueblo, ¿viste? Y después de muchos años y lo encuentra igual. Bueno, se quedaron en decisiones, se quedaron en etapas, se quedaron en vida emocional. Tienen 70 años y parecen de niños de 10 años. Ellos se estancan. Y yo dije, bueno, yo acá tiene que haber otra cosa. Y bueno, el resignificar tiene que ver, yo no quiero ser como, o sea, empezar a observar
y ver a los demás con otros ojos. Una vez que se me cayó esa venda, dije, voy a empezar a ver a los demás con otros. Yo no quiero ser como este tío, por ejemplo. Yo no quiero ser como el otro, indeciso, daba vuelta, nunca avanzaba, me gustaría ser como este otro, porque este otro sí. O sea, empecé a buscar modelos, ¿viste? Y bueno, iba eligiendo y imitando, más o menos. Qué bien, qué bien. Y ahí empezó tu etapa de reinversión. No escuché, Marce, ¿qué decías? ¿Me tapa? Empezó tu momento de reinventarte, un poco lo que Sí, vos vas contando. sí, sí, Entonces, sí. ¿cuándo, Sí, cuándo dijiste, cuándo dijiste basta, digamos, quizás ya dejando la adolescencia y me imagino ya entrando en la adultez, que empezó a marcar, diríamos, este camino? sí. Bueno, yo no vamos a hablar de eso, pero yo tuve algunas experiencias que fueron fuera de lo convencional, y a partir de esa situación yo dije, quiero ser otra persona, soy muy inquieto en la búsqueda no para ser intelectual y hacerse el importante con lo que sabe, sí encontrar en todo tipo de escritura que aporten al ser humano una visión desafiante y saludable. Eh, por ejemplo, uno de los libros que me ayudaron a esto, a detectar ideas, porque más allá que se me cae la venda ahí, yo seguía con ideas heredadas, ¿viste? Con mi madre, por ejemplo, mi madre tiene una tendencia a la victimización, mis tíos en esta indecisión, mi padre ausente, entonces yo caminaba por inercia, por ceguera, ¿no? Y empecé a encontrar en algunos materiales eh, espejos, ¿sí? Que me ayudaron a ver esas cosas que yo no detectaba por mí mismo, y a cuestionarlas, ¿sí? En alguno de esos espejos, yo lo compartí con otra profesional acá en un vivo, simplemente leyendo títulos de un libro, no es que leí en profundidad, leí títulos de un libro y ahí me cayó fichas en función de lo que recibí de mi madre y demás, que yo estaba reproduciendo y que no me hacía bien. Y esas cosas goteo, ¿viste? Goteo. No es que hubo una cosa así, ¡pum! Pero goteos así, digo, no, esto yo no lo puedo practicar. O sea, yo no puedo seguir dando lástima con mi lenguaje, por ejemplo. Te doy una. Yo tengo que hacerme responsable de lo que hablo. Y bueno, empecé a construir, ¿viste? Como una página de internet vieja en construcción. Bueno, empecé a construir. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se habla? Y bueno, estudiando cosas. Eh, cómo me educo emocionalmente? ¿Qué emoción? Aprendí mucho sobre las emociones y descubrí un montón de mundo. Y bueno, uno de esos libros, no sé si querés que te cuente, pero uno de esos libros es el de Boris Cyrulnik, que habla de los patitos feos. Es un autor, a mí me ayudó muchísimo a entender que se puede salir de lo que sea, que no tenemos por qué ser víctimas de determinados por padres disfuncionales en sus conductas peligrosas y contagiosas. Y él habla de ese cuento, digamos, ese cuento conocido, de ese cisne que no sabe qué es cisne y que está con los patos y no lo tratan bien, no encaja, lo tratan, se burlan de él, él se siente mal, él se siente inferior, él se siente como que está mal, que hace todo mal, hasta su madre no lo trata bien, hasta que él se ve en un lago y ve un reflejo y ve que era otro ser, ¿no? Entonces Boris Cyrulnik trabaja sobre
porque acá lo que me gustó fue niños, yo me sentí identificado, por lo que te conté, niños que nacieron de hogares muy, muy disfuncionales. Cómo pudieron, a pesar de no tener un destino similar al de sus padres. Entonces él dice que es encontrar esto, es encontrar la validación, es encontrar la vulnerabilidad propia, es encontrar que se puede reescribir la historia y que no somos víctimas del pasado, es encontrar que aunque somos heridos y abandonados emocionalmente, o la pata la madre de pata no nos trata bien, podemos no creer ese maltrato como que hay algo feo en nosotros, que no somos un error en la creación y que bueno, hay que descubrir nuestra identidad. Y él descubrió que era un cine y se fue con los cines, se fue a otro espacio donde lo aceptaban tal como era. Y cuenta historias ahí. Y entonces digo, es posible, Marcelo. ¿Y qué creencias sentiste que tuviste que empezar a soltar? Una de las creencias que sentí es el fatalismo. La familia fatalista que yo tenía, que todo era bravo, que todo lo peor iba a pasarme y todo lo demás, me di cuenta que el fatalismo es una creencia limitante y no es verdad. El fatalismo es creer que uno va a ser así siempre, ¿sí? El fatalismo es decir, así fue tu papá, así fue tu mamá, vos vas a repetir el modelo. Es creer que no hay posibilidad de reconstrucción, que vas a ser así, vas a terminar así, color de piel, lugar donde naciste, lo que tenés en tu billetera, lo que sea. Eso condiciona todo y todo lo demás. Entonces yo me di cuenta que no es así, que uno tiene posibilidad de elección, que uno puede agarrar creencias heredadas y cuestionarlas. Me di cuenta, por ejemplo, que se pueden cuestionar, que lo externo no es lo peor. O sea, lo que me pasa por afuera no es lo peor, es lo que yo puedo decidir internamente. Porque en realidad, y esto sí que me ayudó mucho, es que puedo generar otra realidad de la cual estoy viviendo, con mi forma de actuar y de hablar. Y puedo interpretar esa realidad no como la realidad que yo elijo, sino como la realidad que yo puedo transformar. Entonces, estas cosas, el tener malas experiencias te va, igual los fracasos, ¿no? Las malas experiencias te va a condicionar y vas a ser un fracasado toda la vida. Todas esas mentiras las tirá al tacho a la basura. No, A claro, veces salen un poquito ahí, ¿viste? Pero están en el tacho. claro. Pues aparte, yo creo que los fracasos, yo creo que hay dos escenarios que muchas veces nos pasan, ¿no? Cuando uno está, digamos, en el modo control, eh, tiene que ver un poco que no admite los fracasos y creo que cuando uno sale de ese modo, de la exigencia o la autoexigencia, uno se va, es la excelencia. Parte de los Exacto. fracasos, parte de las cosas que nos pasan, porque toda la vida, nuestro derecho, nos pasan un montón de situaciones. Sí creo que parte de los fracasos forman parte de un aprendizaje para nuestra vida. Exacto. Bueno, eso es lo que aprendí, lo que vos decís. Fracasar no es fracasar. Fracasar es aprender. Fracasar es lo normal en el proceso del crecimiento. Si no hay fracaso, no podemos saber qué está mal y qué está bien. Si a vos todo te va bien, vas a ser un niño caprichoso de la vida. Vos necesitas saber que hay cosas que no están bien. Si vos encontrás personas, por ejemplo, que han logrado salir o avanzar o descubrir cosas, y siempre pasaron por una cosa que no les salió. Algo que a veces 3, 4, 5, 10 veces. Los grandes descubrimientos científicos están plagados de miles de fracasos. Entonces, el ser educado como que fracasar te anula como persona, por ejemplo, te hace inferior y superior. Inferior y superior es algo que yo también saqué del lenguaje. No hay gente inferior y superior. Hay personas que eligen un estado y eligen otro estado. Porque vos vas a la historia y te encontrás con gente que no tuvo nada y salió de contexto de pobreza. Estaba pensando en esto de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento de Carol Dweck.
que ella encontró y trabajó allá, creo que en Estados Unidos, en un barrio pobre de gente de color, que todos lo etiquetaron a esa gente como que no pueden salir de ahí. Y ella habló que la mentalidad fija nos anula y la mentalidad de crecimiento nos da la posibilidad de ver diferente. Y ella logró enseñar matemáticas y otras materias a gente que ya habían sido etiquetadas como que no podían. Y salieron adelante. Porque el patito feo, como te dije recién, que para mí es un libro interpretativo de la vida, se tiene que ver. Y tiene que ver si estamos acá, estamos en este mundo, nacimos, tenemos un propósito. El hecho de que los demás no lo vean, o cuestionen, o critiquen, o juzguen, o pónganse en etiqueta, no significa que yo no sirvo. Yo no soy basura. Yo soy un ser que tengo las mismas posibilidades que cualquier otro. Hay cosas que condicionan, pero no me anulan. Entonces el fracaso, bienvenido. Es una puerta abierta al éxito, una puerta abierta al crecimiento. ¿Y de qué manera llega el coaching en tu vida? ¿De qué manera, cómo vos, Marcelo? ¿De qué manera llega el coaching a tu vida? Bueno, yo en un momento de crisis, de una crisis del año 2016, una muy mala experiencia, mi señora me dijo, necesitas estudiar coaching. Yo no sabía que existía. Vos me decís a mí, yo no sabía. Leía un montón de cosas y no sabía. Entonces me anoté en un programa de un mes, 2 meses, no sé si llegaba a 3, donde hablaban todas las distinciones, hablaban de un montón de estas cosas, y a mí me pareció muy revelador, muy bueno, muy espejo, muy libro de referencia para darme cuenta de mí. Cada clase venía con muchos elementos para trabajar. Terminé eso, quedó en mi corazón esas cosas, estudié algunas otras cosas, inteligencia emocional y neurociencia, eso, estudié carreras así de acuerdo a la posibilidad de tiempo, y agarré y dije, bueno, pues esto me quedó pendiente, entonces quise hacerla de una manera más formal, así que ahí entré y bueno, y todo lo que se me ha dado del 2016, esto hace 2 años atrás que me pasó, es como que se afianzó más, se desarrolló más y bueno, la verdad que me ayuda mucho y me da posibilidades para ayudar a otros que no ven esto, que no ven y siguen con esas vendas, ¿viste? Con esas creencias que se creen que tienen que estar así o que eso es normal o ni siquiera se dan cuenta. Claro, claro. Bueno, es un tema de diferencias también, ¿no? Porque vivimos en una fase de creencias, ¿no? Pero Sí. también hablaste también de los miedos, hablaste de las crisis. Yo creo que las crisis, como las famosas escuelas de pensamiento, lo que uno llama escuelas de filosofía, ¿no? Que uno va teniendo crisis cada 8 años, ¿no? Entonces, Ujú. creo que el poder crecer tiene que ver a través de una crisis. No hay crecimiento, no hay crisis, ¿no? Y detrás de todo esto también está la resiliencia. Mm. Sí. Sí, la crisis es una oportunidad según los chinos, según la traducción. En realidad, si no hay crisis, no hay posibilidad de ver, porque yo tengo una teoría, si todo rueda bien, vos te automatizás y vivís en piloto automático. Es decir, hacer las cosas mecánicamente. No hay reflexión, no hay introspección, no hay nada, o sea, hay cumplimiento de cosas externas. Y lo que vos lees o analizás no pasa por el filtro de la honestidad, sino hay una defensa de un yo que no admite nada, del yo que tenemos, que no admite nada, ni que lo exhorte, ni que lo corrija, y está siempre a la defensiva. Entonces, gente así no es permeable para la enseñanza. En cambio, si vos tenés una crisis, que algo se te cae abajo, de que algo que vos querías no era tan así, de que personas te traicionan, estoy diciendo cosas que me pasaron, gente que vos creías que eran amigos no lo eran, eh, bueno, un montón de cosas, empezás a decir, bueno, el mundo no es como, no tengo nada seguro.
Y ahí empieza lo que vos decís, resiliencia, que es esa prueba en la presión donde tengo que volver a un estado, salir más potenciado, porque siempre cuando hay una crisis y un sufrimiento, y hay un replanteo y hay cuestionamientos, hay abandonos de cosas, muerte a cosas, hay un crecimiento y posibilidad de crecimiento. Si vos vivís sin crisis o vivís sin querer sufrir, no estoy diciendo que hay que buscar el sufrimiento, evadiendo todo, no vas a madurar, o sea, no vas a crecer como persona. Entonces, no son lindas, no son buenos momentos, hay mucha angustia, pero hay que empezar a construir, hay que empezar a construir. Eh, yo creo que, viste que se dice la baja autoestima y la autoestima alta, en realidad también son productos de creencias. Yo tengo una baja autoestima porque me creí cosas negativas de mí, que no son ciertas. Y tengo una buena autoestima cuando creo lo que en realidad soy. No hay una victimización de un mundo malo, hay una persona que reacciona frente a eso. Entonces hay que tener claridad. Lo bueno que tiene el coaching, que Marcelo, que vos sabés más que yo en eso, es el acompañamiento a gente que no ve estas cosas y cómo tratar de mostrarle a través de acompañamiento, de sesiones, de preguntas relevantes y demás, cómo la persona tiene posibilidad de empezar a preguntarse cosas para verse. Y ahí es un golazo, como dice un amigo, porque si no vemos, no avanzamos. Bueno, en realidad todos somos ciegos a algo, ¿no? Entonces, a medida que nosotros nos permitimos a entender que nuestra identidad no está grabada en una piedra, ¿no? Exacto. Entonces, en todo momento nosotros tenemos la capacidad de poder elegir. Pero sí creo que el coaching eh, nos enseña a mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque fuimos educados para mirar hacia afuera. Y no es Exacto. solamente mirar hacia afuera, sino también fuimos educados para saber, no para no saber. Entonces, Exacto. cuando éramos niños, muy chiquitos, teníamos antes de ir al jardín, mamá por qué, papá por qué pasa otra cosa, y vas preguntando por qué, dejas de preguntar simplemente cuando empezás a estudiar desde muy chico, ¿no? Entonces, Claro. el que deja de preguntar ya deja de ser el niño por una disposición, empieza a Exacto. preguntar ahí, en ese caso a la maestra, ¿no? Entonces, creo que después eso llevado a la adultez, creo que pasan un montón de estas cosas, que la Exacto. persona no pide ayuda, entonces se queda en ese espacio, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a pedir ayuda? Entonces, creo que es un gran tema poderlo trabajar, ¿no? Exacto. Porque todos nos pasan cosas. Creo que a mí en lo personal, yo tengo un mentor, tengo un coach, por más que sea coach, y por más que sea coach, yo no me puedo hacer auto-coaching. Entonces, sí también veo que a veces, imagínate que grandes personas, digamos, como ejecutivos, gente de empresas y demás, siempre ha tenido un coach. Entonces, nosotros, ¿qué no hacerlo? Sí. Entonces, creo que de alguna manera, nosotros podemos salir de toda esta situación, ¿no? Sí. Sí, sí, Marcelo, necesitamos siempre, la mirada del otro sobre nosotros es fundamental. Hay que escuchar mucho, no solamente un profesional como decís vos, que acompañe, sino también la gente que tengo cerca. Si vienen, en mi caso, ¿no? Si vienen mis hijos y me dicen algo, y mi esposa me dice algo que me conoce, y yo tengo que escuchar. Hay algo ahí que me está haciendo ruido. Yo tengo que necesito, somos seres relacionales, o sea, no podemos estar en un desierto buscando la paz interior. Tenemos que estar en el mundo real y escuchando a otros y hablando con otros, y el sacar de uno también y ponerlo sobre la mesa, la experiencia también la podés ver. No podemos, la soledad en la vida no va, la soledad elegida me refiero, ¿no? No, claro. Yo no pido consejo, yo tengo todo bien.
está todo en orden. Y yo conozco gente, Marcelo, que me viene ahora a la cabeza, gente que tiene el paradigma del perfeccionismo tan instalado en su vida que no se permite que alguien le pregunte cosas. Porque estar mal o triste es terrible para el perfeccionista. Entonces así no vamos a ningún lado y necesitamos que nos descubran, desnudarnos en ese sentido, para darnos cuenta, bueno, soy así. Yo tenía, por ejemplo, te digo de niño tenía una timidez muy severa, y me fui dando cuenta que era una creencia también, me fui dando cuenta que tenía mucho miedo del rechazo de otros, ¿viste? Ujú. De la risa o el rechazo de otro. Entonces, por eso no me expresaba. Era tímido Ajá. por elección. No nací tímido, era tímido por elección. Y ahora estoy hablando con vos, por ejemplo, estar acá, para mí era una cosa. Entonces, mirá si me equivoco, si esto, si lo otro, nervio, viste, somatizaba, todo. Y hasta me di cuenta que, ¿cuál es el problema? Y la risa del otro, y la opinión del otro, ¿por qué es tan grave para mí? Son preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a vivir condicionado por la opinión de los demás o voy a buscar lo que es mi creencia funcional para mis objetivos? Y la verdad que la multitud no tiene la razón siempre, ¿no? No, claro, bueno, sí, por supuesto, eso desde ¿Viste, ya, ¿no? Pero ¿Viste cómo te va también, a salir? Si no, no salí. no, pero Seguía. también creo que nosotros necesitamos sintonizar con la vida, ¿no? Entonces, eh, Sí, el sintonizar tiene que ver como lo que uno dice es a sentir a todo lo que es y abrazar también a lo que a nosotros nos está pasando, ¿no? Entonces, creo que ahí está ese clic. Y también hablaste de los miedos, ¿no? Y los miedos no deja de ser una emoción, ¿no? Y a veces cuando sí, nosotros quedamos anclados, está muy relacionado exclusivamente a que el miedo nos paraliza a veces, ¿no? Entonces, el miedo como la emoción son como dos emociones, diríamos que son primos hermanos, ¿no? Que a veces se viven peleando, ¿no? Entonces, necesitamos que el miedo se retire para que entre la confianza. Porque cuando entra la confianza en nuestra vida, nosotros empezamos a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Y romper este juicio maestro de decir no puedo, ¿no? Limpiar la mente del no puedo. sí, exactamente. Somos crueles con nosotros mismos, tenemos esa tendencia y el miedo, como decís vos, el profesor me dijo algo muy bueno que me quedó, hay que habitarlo, hay que habitar. Bueno, ¿qué es habitar? Le decía yo, ¿viste? Y él me decía, bueno, hay que habitarlo, quedarte ahí. A ver, entonces descubrís que hay una inseguridad atrás y una falta de confianza, como decís vos, porque tengo miedo a que me pase esto, tengo miedo a que me digan esto, tengo miedo a que me suceda tal cosa, que no lo pueda manejar. Todo eso es inseguridad y querer tener el control perfecto de la vida. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a confiar, hay que aprender a equivocarse, como hablábamos recién. Hay que aprender a que nos pasan cosas malas, no las podemos evitar, y si nos pasan cosas malas tenemos que abordarlas con herramientas. Y entonces un poco ese gran monstruo, viste, que está ahí, se va achicando porque lo estás denunciando con verdad. La verdad echa fuera el temor. Entonces, la verdad siempre... hay una persona me dijo una vez, dígase la verdad, dígase la verdad. Cuando vos te decís la verdad, el miedo no va a estar dominando tu proceso de pensamiento, porque la verdad echa fuera el temor. Entonces, pero aparece, somos humanos, pero tenemos herramientas con todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Sí, ¿Qué me claro. decís? No, no, yo coincido en muchas cosas de lo que vos decís, ¿no? Pero también esto de decir aprender a soltar, a veces uno lo dice como si fuera, viste, soplar y hacer botellas, pero sí Bueno, creo que es todo un proceso, ¿no? es un proceso. Yo lo estoy aprendiendo de una persona, ¿sabes? Que conozco muy de cerca. Eh, Él aprendió a soltar un montón de cosas.
y Ajá. está muy tranquilo. Desde una severa preocupación económica por una pérdida que tuvo, hasta la misma persona que tiene a su esposa pasando por un proceso de enfermedad, y yo no lo veo bajoñado, ¿viste? Es decir, entonces le pregunto, ¿viste? Pregunto, y ahí vi la practicidad de soltar. ¿De qué me sirve tener agarrado en la cabeza, en la mente, lo que perdí si ya lo perdí? ¿De qué me sirve tener agarrado en la cabeza, en la mente, lo que puede pasar con mi esposa si yo no calculo lo que puede pasar? ¿Viste? Mm. Parece simple, pero a mí me voló la cabeza. Bueno, pero vos tenés que ser realista, le digo yo. Sí, sí, sí. Y él me dice, realista soy. Perdí y mi señora está así. Pero avanzar y cruzar la línea para vivir en una preocupación excesiva que me asfixia, que es como una soga al cuello. Y bueno, escuchando a otros, Marcelo, también aprendemos de estas cosas, que es posible soltar. Claro, pero vos también dijiste la escucha, ¿no? Y la escucha creo que es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque, y ahí te meto un bocado, ¿no? Porque la escucha no es lo mismo que oír, ¿no? Entonces la escucha es, te escucho no solamente con mis oídos, te escucho con mis ojos, te escucho con todos mis sentidos, pero por sobre todas las cosas yo estoy presente. Y el estar Sí, presente es el mejor regalo que le puedes dar a tu ser querido, o quizás a tu cliente, o a un familiar, ¿no? El estar presente, ¿no? Entonces, y poder sostener en la escucha no solamente lo que dice, sino también lo que no está diciendo. exacto. Bueno, el coach me ayudó a aprender a escuchar, porque yo confundía oír con escuchar. Claro, eso Y nos pasa y es una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? hay que desarrollar, hay que hacer, hoy subí una frase, que no sé, ayer una frase que me gustó, que es, para escuchar hay que tener un silencio adentro, porque ¿sabés lo que pasaba conmigo? A veces me pasa, obviamente, es, yo estoy esperando que el otro termine en mi ruido para decirle algo, ¿viste? Y Ajá, para tener un silencio por dentro, hay que escuchar sin pensar lo que le voy a responder. A veces claro. solo escuchar. Eh, ¿Viste cuando uno va a un profesional, que no es nuestro caso, como un psicólogo y habla, habla, habla y después dice, qué bien que salí de acá y el psicólogo no dijo nada? Claro, Escuchar con todo el ser hace sentir, primero vos captás, y segundo, hace sentir al otro que estás interesado. claro, Y hay una sociedad de desinterés acá, mucho desinterés. Entonces, está interesado por mí, de lo que me pasa, y genera en el otro un bienestar tan grande, es fundamental. Hay que afinar el violín, ¿no? Ahí, porque somos muy, viste, ¿cómo te puedo decir? Somos muy ansiosos en la vida. Decime lo que tenés que decir. ¿Viste? Subimos el audio WhatsApp a 2 minutos porque no, perdón, el número 2 porque desde escuchar hay que tener tiempo y dar todo el ser para que el claro, otro, porque, claro, sí, claro, porque aparte es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque yo creo que es una habilidad, la escucha es una habilidad. Y si nosotros no podemos, para escuchar al otro, tenemos que aprender a escucharnos, ¿no? Entonces, si yo no tengo una escucha interna, es muy difícil poder escuchar al otro, ¿no? Entonces, cuando estamos en la vida y como si fuera un ping-pong, me haces una pregunta, yo te respondo, o cuando me estás preguntando, yo ya estoy pensando la respuesta, eso no es sí, ningún tipo de conversación. Y el no, silencio también forma parte de una conversación. sí, sí, es tan necesario No, claro porque, que sí. ¿por qué Marcelo que llenar el espacio con palabras? Como que, viste, no, si no hablamos hay un problema. En el silencio
en el silencio uno también tiene posibilidad de darse cuenta de lo que estoy escuchando del otro. El otro se da Claro, cuenta de lo que acaba de decir, claro. ¿viste? Como uno hace silencio. El otro se dice, uy, yo dije esto. Si vos siempre estás pisándole el saco al otro en una conversación, no está esa posibilidad. La pausa es fundamental. Claro que sí. Y también al principio de esta conversación, vos Mm. hablaste de los legados, el propósito. ¿Qué nos podés compartir? En ese sentido, yo creo que descubrí por todo eso que te conté recién, descubrí que estamos acá con un propósito. Algunos tienen una visión espiritual, religiosa, filosófica, respetamos todo, pero todo apunta al trascender. El trascender es, yo vivo cierto tipo de años acá. Vivo, como decimos recién, con cegueras, ¿no? Con cegueras. Entonces, la ceguera, pensar que hacer plata es la razón de la vida, la ceguera de ser reconocido, famoso, lo que sea, la ceguera, etcétera, etcétera. No trasciende eso. No estoy diciendo que no hay que tener dinero, no estoy diciendo que... Estoy diciendo que trascender es, yo pasé por la vida de una persona, ahora estamos en esto, estamos hablando los dos, es un tiempo, un momento puntual. Yo pasé por la vida de una persona y la persona en ese encuentro le quedó algo que le ayudó a empezar a trabajar en algo en su vida. A mí me genera mucha satisfacción, porque no estamos hechos para nosotros mismos. El egoísmo es lo que daña a la humanidad. Entonces, el salir, el altruismo, por decir, el pensar en los demás y dar a los demás, que parece ser una tontería o de un tonto, una persona que no tiene cabeza, es lo que generalmente trae un bienestar personal tan importante que no se puede comparar. Y yo me voy de esta tierra dejando semillas en personas. Entonces, no me gustaría que me dijeran en mi lápida, fue un buen tipo, no sirve de nada. O tampoco tuvo poca plata o mucha plata o salía en los medios de comunicación, no qué sé, no sé, todas esas cosas que la gente añora, ¿no? Me gustaría que me dijeran, pasó por mi vida y dejó, ¿viste? Y me hizo tomar decisiones en la vida. Y bueno, y ahí empieza un efecto multiplicador donde semillas se esparcen por otro lado y esas semillas esparcen para otra gente y haces un mundo mejor, y cambiar el mundo. O sea, cambiar el mundo se cambia así, no haciendo protesta y escribiendo carteles, cambiemos. Y eso para mí es la razón. Eh, entonces, no digo que siempre estoy así, pero si yo tengo contacto con una persona en la calle o en el lugar de trabajo y demás, tengo un momento de pepita de oro, de gloria ahí, donde en la conversación puedo dejar algo que la persona no se le sirva. Hoy, por ejemplo, a dos, tres personas que estaban medio mal, medio tristona por cómo está el país, acá Argentina, le hice 2 o 3 chistes. Se fue con una sonrisa. No fue gran importante, pero en el día cambió algo, ¿viste? A mí, viste, ese tipo de propósito, eh, eh, marcar persona, generar en otros posibilidades de reconfigurar su vida, contar esta experiencia si otro la ve y le sirvió, para mí gran logro que tuvimos hoy. Creo que eso es la razón de la vida. Uno vive feliz dentro de las posibilidades de definir la felicidad, cumpliendo un propósito acá en la Tierra. Mi propósito va por ahí, y lo tengo claro y se fue construyendo con el paso del tiempo y bueno, siempre va, nunca se termina, pero va por ahí, va por ese lado. Claro, qué bueno, porque también creo que la felicidad
no es el destino final, no es el viaje que nosotros Sí, tenemos, ¿no? Es sí, poder crear también la vida que uno desea, porque también somos seres históricos y nosotros no podemos ir hacia atrás, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos diseñar futuro, diseño de sí. futuro, porque son hojas que tenemos en blanco. Y lo que pasó ya está, no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Pero sí creo que en vez de aceptar, también necesitamos rendirnos, en cierta manera, Mm, porque creo que todos, absolutamente todos, los que habitamos en este planeta Tierra, venimos con un propósito. sí. Entonces, esto que está compartiendo Luis a mí me parece algo espectacular, ¿no? De cómo de chico él se fue dando cuenta y cómo hoy, con la edad que tiene, este diseño de futuro, ¿no? Entonces, y yo te preguntaría así como el punto final, quizás Mm. algunas personas que están pasando por este momento de estancamiento o una situación que quizás están anclados, ¿no? Y que sabes muy bien de qué se trata todo esto. ¿Qué le dirías? Si una persona está anclado o estancado, imaginándome, imaginándome por algo que le pasó, imaginándome por algo que le dijeron en su niñez o en su adolescencia que lo marcó negativamente, que lo anuló. Eh, Mirá, la semana pasada hablé con una señora que perdió a su esposo y tuvo un esposo muy complicado. Y el hijo quedó marcado negativamente y dice que estoy reconfigurando a mi padre, por ejemplo, por el padre que tuvo. Entonces marcó la paternidad en esa persona. Yo lo que diría es que ese no es el punto final. Por eso hablé del fatalismo. Por eso hablé de que no estamos condicionados. A esta edad voy a cambiar. Eso es el gran verso que nos han metido, ¿no? No tengo posibilidades, mirá la familia que tuve, mirá el país donde nací. Todas esas cosas externas, como dije recién, no son gravitantes cuando la persona dice quiero ser distinto. O sea, hay una posibilidad de cuestionar eso y saber, sacar todo eso, pero saber qué pongo ahí. El puedo, no por una motivación barata, vos podés, no hablo de eso, hablo, el puedo salir de esto con ayuda, como hablaste vos, Marcelo, con ayuda de acompañamiento para identificar lo que me está deteniendo y anclando, un ancla pesada en mi vida. Bueno, ¿qué es eso? Poner otra idea, otra creencia en mi vida para sacar esa ancla, ¿sí? Y creer que esa creencia va a producir sentimientos y acciones. Si no hay un cambio de creencia, si no hay una identificación y hay una humildad reconocida de que yo estoy anclado porque tengo una creencia que me está dominando y no la logro detectar, vamos a quedar anclados toda la vida. Claro, Sí, exacto, dale. Sí, sí, no, me parece genial y creo que también no conozco ningún montañista profesional que suba solo una montaña, ¿no? Entonces, ¿por qué exacto. subir solo? ¿No? Creo que es muy importante hacer red, ¿no? Y la red en la cual uno necesita ayuda, pedir ayuda, poder ayudar a otros, creo que es algo más que importante. Exacto, sí, sí, no estamos, hay del solo, hay un texto que dice hay del solo. Si uno se cae, el otro lo levanta, dice un sabio, si va acompañado. Hay del solo, si se cae, ¿quién lo levanta? Figurativamente es quién te levanta a vos y vos no te das cuenta qué fue lo que te hundió. Necesitas No, a otro que te claro, ayude a encontrarte. Entonces, esa vida solitaria que se ve como idealista, viste, todos los fondos de pantalla de las computadoras son islas, viste, no son ciudades. Esa fantasía de aislarse del mundo, de separarse de todo el mundo, de todo lo demás, genera personas que nunca se van a dar cuenta. No le va a caer la ficha, no les va a caer la venda, no se van a dar cuenta qué es lo que lo tiene estancado. Por eso te hablé de mis tíos, hasta el día de hoy están igual.
pasaron 60 años y siguen siendo la misma persona. Solamente que tiene más arruga, tiene... ¿Por qué? Porque decidieron eso. Decidieron eso. Entonces yo le sugiero eso. Ninguna situación de dolor, ninguna situación de pérdida, ninguna situación grave, ni abandono, ni nada de eso. Por eso hablé del libro de los patitos feos. Nada de eso condiciona nuestra vida para el futuro. Si nosotros hacemos algo con ese dolor. El tema Claro es que sí. atreverse a confiar, Marcelo. Sí, y también, y como punto final, y creo que Mm, es habitar la incertidumbre, ¿no? Porque ir por ese camino a veces es algo que nos cuesta y creo que es muy, muy importante, ¿no? Entender que tampoco somos una piedra, ¿no? No somos un árbol, nos podemos correr, pero para eso necesitamos aprender a navegar también en nuestros estados de ánimo. Así que sí, Luis querido, vamos a hacer otra conversación en algún momento antes de fin de año seguramente. Yo te bien. quiero dar las gracias acá desde México, estoy acá en Cancún, así que en la zona del Caribe, ¿eh? Así que la verdad que te agradezco de corazón, espero que estés muy bien, realmente la pasada es muy bonito, ha Gracias. sido una gran alegría, Luis, y a todos los que nos han acompañado desde ya muchas gracias, gracias por este espacio también. Les comento que la semana que viene nos vamos a estar encontrando con un invitado, una invitada de lujo que viene de Colombia, así que misma hora, mismo espacio, así que les mando un gran abrazo a todos, espero que tengan un excelente descanso. Gracias Luis, Dios te bendiga Gracias, mucho. Marcelo. Hasta la próxima. Gracias. Chao, que estés bien. Chao.